Bueno, yo les voy a hablar de taquiarritmias de QRS ancho. Las taquiarritmias de complejo ancho se definen como aquellas en que el complejo QRS mide 0,12 milisegundos o más. El diagnóstico diferencia entre taquicardia ventricular o taquicardia supraventricular con conducción aberrante y más raramente taquicardia supraventricular con conducción antidinámica por vía accesoria es básicamente la base de la clase. ¿Por qué? Porque te importa tanto desde el pronóstico como desde el tratamiento en general. También es importante recordar que estas taquicardias deben considerarse siempre ventriculares hasta que se demuestre lo contrario. Uno, porque son lo más frecuentes, y dos, por el carácter maligno que tienen las taquicardias ventriculares. La clasificación general sería en taquicardia ventricular el 80%, decíamos recién que son las más frecuentes, y tenemos aquellas que son monomórficas y polimórficas. Monomórficas son regulares, polimórficas son irregulares. Después tenemos justamente que diferenciarla de lo que son las taquicardias supraventriculares con QRS ancho por bloqueo de rama preexistente o por conducción aberrante, que la frecuencia de ellas es en un 10 o un 30%. Después tenemos las taquicardias antidinámicas por vía accesoria, la fibrilación o flate auricular de Wolff-Parkinson-White con conducción por vía accesoria, la fibrilación o el flutter ventricular y la taquicardia mediada por marcapaso. Esta sería la clasificación más clásica. Otra, en la cual hay otras situaciones especiales que se le dice, tenemos, por ejemplo, de causa genética, como el síndrome de Brugada, el QT largo, el QT corto, la TB polimórfica catecolaminérgica. Tenemos las miocardiopatías, como la displasia ritmogénica del BD. Situaciones precipitantes en pacientes sin alteración cardíaca estructural, como por ejemplo que tenga trastornos electrolíticos, agentes tóxicos, fármacos como digitálicos, QT largo secundario a fármacos, otros fármacos como por ejemplo antagonistas de los canales de calcio, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, antaciclinas, hay varios más. Antes de arrancar con lo que sería la taquicardia ventricular, que es la primera que voy a desarrollar, un repaso de la fisiología. Como verán acá en el dibujito, tienen lo que es el corazón, las cavidades derechas, la aurícula derecha, el ventricular derecho, la llegada de la vena cava superior, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la salida de la aorta, de la arteria pulmonar. Acá lo que vemos es el nodo sinusal, que mediante sus haces va a despolarizar lo que es la aurícula izquierda y así va a llegar hasta el nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular que se continúa con el haz de His. Tenemos las ramas derechas e izquierdas, la izquierda que son dos, que tenemos la ínfero-posterior y anterior-superior, y así llegan hasta las fibras de Purkinje, y ahí se produce la despolarización de todo lo que sería el miocardio. En términos generales, no me voy a meter mucho en esto porque es algo que ya se habló bastante en las otras clases. Taquicardia ventricular propiamente dicho. Se define como aquella que tiene 3 o más extrasístoles ventriculares que va a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto. Cuando hablamos de que la taquicardia es ventricular, el ritmo puede salir del sistema de conducción específico, o sea, en la bajada de las de His, el músculo ventricular o de ambos. Obviamente que vamos a tener mecanismos que van a justificar esta taquicardia ventricular, como lo van a hacer las reentradas y el automatismo aumentado, alterado sería en este caso. Y estas manifestaciones eléctricas se va a culminar en lo que sería un ritmo ventricular o infrahisiano, acompañado de otros trastornos de la conducción ventricular en términos así como generales. Epidemiológicamente, lo más frecuente es que se asocia a una enfermedad cardíaca estructural. Dentro de ellas, la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica. Su incidencia en el infarto agudo de miocardio va entre el 10 al 40%, y lo que te dice es que por lo general, después de un tratamiento exitoso de revascularización de esa cardiopatía isquémica, no debería por qué reproducirse, pero hay momentos en los que sí suelen aparecer de 24 a 72 horas posterior a esto, y eso hace que su pronóstico sea malo, digamos. Y el más grave de estos pronósticos es cuando aparece 3 meses post-infarto, porque tiene mayor mortalidad, con un índice de un 50% a los 2 años, y la causa sería muerte súbita.
Otro dato de color, que las extrasístoles ventriculares aisladas se encuentran en un 1% en los menores de 20 años, pero que aumenta su frecuencia a los 50, o sea, con el paso de la edad, y que por lo general cuando suceden se asocian a pacientes que tienen TB o FB sostenida en algún estudio Holter que se le haya hecho. Y sobre todo se duplican en pacientes que tengan mala función ventricular, sobre todo con FEI que sea menor del 30%. ¿Cómo se las clasifica? Vamos a tener una clasificación que pueda ser por duración. Acá en el gráfico lo que van a ver es lo que se denomina taquicardia ventricular sostenida o TB sostenida. Es aquella que dura más de 30 segundos. Y después tenemos la que sea no sostenida, que es aquella que dura menos de 30 segundos. Según el efecto hemodinámico podemos ver que sea compensada o descompensada, eso ya lo vamos a ver en la parte clínica. Según el sitio de origen, lo que yo les decía recién, que salga del sistema de His-Purkinje o de algún sector del miocardio ventricular o de ambos, que coexista con alguna enfermedad cardíaca estructural, lo más frecuente es que la TB está asociada con una enfermedad estructural, y según su morfología, siempre haciendo el electro de 12 derivaciones, lo que vamos a hacer es que pueden ver que pueden ser monomórficas o polimórficas. Monomórfica o polimórfica, capaz que le suena obvio, pero habla de la forma. Por las dudas, yo lo digo porque para mí no fue tan obvio. La taquicardia ventricular monomórfica con cardiopatía estructural se encuentra más que nada en lo que es la cardiopatía isquémica crónica, en la miodilatada idiopática, en la displasia ventricular derecha o en otras patologías como el Chagas. Y en los que son sanos puede ser más que nada asociado a un bloqueo de rama izquierda, derecha u otras causas. Y cuando hablamos de la taquicardia ventricular, aparece más que nada en el intervalo QT prolongado, que puede ser, por ejemplo, la torsada de punta, congénito o adquirido. Y el intervalo QT normal, que es una cardiopatía estructural o isquemia aguda. Vamos a meternos de lleno en lo que es la fisiopatogenia de la taquicardia ventricular. Mecanismo de reentrada. En las clases anteriores hemos visto algunos mecanismos que puedan justificar cómo se dan, digamos, las arritmias. Este específicamente tiene dos. Este que estoy por contar ahora y lo que es el automatismo aumentado. El mecanismo de reentrada se da en TB de un paciente que tenga una cardiopatía isquémica crónica por lo general. Es lo más frecuente que puede llegar a pasar. ¿Qué sucede en estos casos? Vamos a ver, este es el corazón, ¿no? Y esto que está marcado acá a nivel ventricular, lo que nos muestra es un área parcheada de isquemia y necrosis que tiene células que tienen isquemia y necrosis y tiene a su vez también otras células que son miocitos o el sistema de conducción normal, que tienen la particularidad de que su velocidad de conducción es menor porque tiene una menor refractariedad, o sea, son más fácilmente estimulables y eso permite de que una vez que se genere el estímulo se propague, porque en simultáneo en este sector se forman vías o canales o circuitos de reentrada, o sea que tiene todo para generar una taquicardia ventricular. Dicho de otra forma, lo que sucede es que el impulso no se extingue, sino que vuelve a excitar fibras previamente despolarizadas que tienen un periodo refractario bajo. Entonces, este es el mecanismo del circuito que nosotros normalmente vemos, ¿sí? Con las dos vías que tenemos para generar el impulso. Viene el impulso, normalmente, agarra la vía convencional, por decirlo de alguna forma, pero se da con un stop que es una extrasístole que en este momento el periodo refractario no permite que la célula en este punto se empiece a despolarizar. Entonces agarra una vía accesoria, que esto es lo que lo provee la zona parchada que antes les mostré, y agarra una ruta alterna. Cuando agarra esta ruta alterna, se los digo acá abajo en el gráfico, el impulso tiene la capacidad de excitar estas células que están acá y probablemente este periodo refractario ya pasó, entonces lo hace de forma retrógrada y en simultáneo sigue por la vía convencional haciéndolo de forma anterógrada. Y eso es muy importante porque vamos a ver después que una de las una de las particularidades que tiene la taquicardia ventricular es el hecho de que puede generar disociación auriculoventricular y van a ver que las P están en cualquier lado. Para que se mantenga este circuito, ¿qué necesitamos? Que el tiempo que demore el impulso,
que el tiempo que demore el impulso en recorrer el circuito sea mayor que el periodo refractario de la fibra, o sea, que vaya más rápido, lógico. No las deja que caigan en su periodo refractario. Si no es así, lógicamente el ciclo se detiene. El otro mecanismo fisiopatogénico por el cual se van a llevar a cabo, dijimos que es el automatismo aumentado. Este más que nada se da en aquellos pacientes que tengan cardiopatía isquémica aguda subaguda y también algún tipo de canalopatía o algún tipo de canalopatía. ¿Por qué? Porque esto afecta la homeostasis del miocito, o sea, más que nada lo que es el recambio de los iones que permiten justamente la despolarización de la célula. Es el mecanismo predominante en las áreas que sufren isquemia en la periferia del infarto agudo y se postula que el automatismo normal también puede aparecer en hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho calcio fuera de la célula, no puede ingresar a la célula e hiperpolarizarla. Entonces vos tenés problemas en la fase 3 en la cual se produce la repolarización de la célula. El pH intracelular bajo o el exceso de catecolaminas. ¿Qué sucede? Acá les muestro un gráfico normal, en la cual estas son las células específicas del nodo. Esta es la fase 0. En la fase 0 lo que teníamos es de que se abrían canales lentos de calcio que tienen un flujo constante hasta que llegan a un valor que es el umbral en el cual se desarrolla el potencial de acción. Posterior a eso, en la última fase, que es la 3, lo que tenemos es que el potasio lo que hace es abrir justamente este cambio entre el potasio y el calcio, que acá se cierran los canales de calcio, genera que se repolarice la célula y se hiperpolarice la célula. Y a esta capacidad de hacer lo que hace el calcio en este punto es lo que se denomina despolarización diastólica espontánea. Y el valor de corte más o menos de esto es de menos 55 a menos 65 milivoltios. Eso es lo normal. ¿Qué sucede acá? Esto que está acá primero es lo mismo que está acá arriba, ¿sí? El potencial diastólico máximo que tiene que disminuir su negatividad con el ingreso de calcio hasta un determinado valor en el cual se produce el umbral y se gatilla lo que es el potencial de acción. ¿Qué se genera en la arritmia? Esto, que ambos dos están en el mismo punto, entonces ingresa el calcio, se despolariza, pum, se genera el umbral, pum, se genera el potencial de acción, está todo junto. Entonces eso lo que hace es de que esté constantemente estimulada la célula. Cuanto más positivo sea el potencial de membrana, más rápido será la frecuencia automática, o sea, mayor será la frecuencia cardíaca de la taquicardia que se vaya a desencadenar. Voy a frenar un cachito así, por las dudas de que no se haya entendido hasta acá. Sí. Bueno, las manifestaciones clínicas. Lo más importante es en estos casos armar una buena historia clínica. ¿Por qué? Porque puede tener un historial de cardiopatía isquémica este paciente. Dijimos que estas taquicardias no solo son las más frecuentes, sino que lo más frecuente es que se asocien a cardiopatía isquémica y pueden tener otros antecedentes asociados, como por ejemplo las miocardiopatías, hipertrófica dilatada, la insuficiencia cardíaca, enfermedades que afectan a los canales iónicos, cardiopatías congénitas, hipertrofia ventricular izquierda aislada, postoperatorio de cirugías de revascularización, que serían por ahí los escenarios más frecuentes en los que se llevan a cabo o se presentan en realidad estas taquicardias. Al examen físico. Por lo general lo que puedo objetivar son las ondas A en cañón regulares en el examen de cuello, si está asociado a lo que es, por ejemplo, me olvidé lo que iba a decir, perdón. Lo más frecuente son las ondas A en cañón regulares en el cuello. Quedémonos con eso, que es lo más sugestivo de TV. Cuando me acuerdo les digo que me olvidé. Pulsos acelerados que pueden estar ausentes en caso de hipotensión o hallazgos compatibles con IC. Crónico en caso de enfermos con cardiopatías previas o agudas si la descompensación es hemodinámica en este momento que lo descompensa la taquicardia por insuficiencia vital funcional secundaria a cardiopatía isquémica o a la mismísima taquicardia.
pueden aparecer episodios cortos, asintomáticos, no sostenidos, o pueden haber episodios sostenidos pero compensados hemodinámicamente, que esto más que nada se da en pacientes que no tengan cardiopatía estructural previa y que tengan una arritmia de bajo pasaje, por decirlo de alguna forma, o que sean salvas inestables con colapso hemodinámico o degeneración en FB, que eso implica una urgencia en la cual tenés que hacer un montón de cosas rápido, que ya les voy a explicar cuando hablemos de tratamiento. Y hay que tener en cuenta que toda TB no sostenida puede volverse sostenida, porque donde vos generaste arritmia, siempre puede haber más arritmia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo vamos a ver esta taquicardia en un electro? ¿Qué es lo fundamental y qué es lo más obvio? Siempre hacer un electro de 12 derivaciones. ¿Por qué? Porque yo voy a encontrar ciertos criterios que sean específicos en lo que es desde D1 a lo que es B6. Entonces, tiene que estar completo. Criterios para que una taquicardia ventricular sea taquicardia ventricular en este electro que yo les digo. Tenemos distintos puntos, voy a desarrollar cada uno de ellos porque son muy importantes. Disociación auriculoventricular, morfología del complejo QRS durante la taquicardia, duración del mismo, eje eléctrico del mismo, latido de fusión o de captura, complejo RS en las derivaciones precordiales y cuál es la importancia del electro durante el ritmo sinusal. Vamos con el primero, que es la disociación auriculoventricular. Este es el criterio más importante en sí para que yo diga que una taquicardia ventricular es TB cuando yo tengo algo con un QRS ancho. Se caracteriza porque hay más complejos ventriculares que ondas P, y estas no se relacionan de por sí con todos los complejos QRS. Puede hacerlo como puede que no. ¿Cuál es el problema para esto? Que hay ciertas taquicardias, por ejemplo la antidrómica con conducción auricular retrógrada, que puede generar algo similar a lo que sea la taquicardia ventricular, que es esto de que sea 1 por 1 o variable el pasaje o la relación entre la P y el QRS. Solo se aprecia la disociación, en el 25% de los casos de las TB documentadas en el electro. Pero quedémonos con que es el criterio más importante. Les muestro un gráfico. Acá en el gráfico lo que van a ver es justamente la taquicardia ventricular, después sigo explicando las características, pero ahora miremos de que estas flechitas, las más finitas, en este gráfico, en el primero que es el A, lo que te muestra es la caída de las P. Y lo que van a ver es que todas las P son diferentes y que están en distintos puntos. Acá tenemos una previo al QRS y acá tenemos uno metido en el QRS. Acá tenemos otro a la salida y así va, ¿sí? Y acá lo que tenemos es lo anterior, que te dice que la conducción ventrículo-auricular es donde tiene la raya larga abajo negra, lo que se ve es que hay una P, un QRS, una P, un QRS, un P, QRS, pero tenés otros puntos en los que, como está disociado, la P está cayendo en cualquier lugar. ¿Sí? Y esto era lo que te explicaba antes, que no era... es justamente la explicación de por qué este criterio no es característico solamente de la TB, pero aún así sigue siendo el criterio más importante. Otra cosa es la morfología del complejo QRS durante la taquicardia. Todas las guías, todos los lugares donde te vayan a leer este tema, te dice que lo más importante para detectar una taquicardia ventricular es justamente poder diferenciarla de una taquicardia supraventricular que sea aberrante porque tenga algún trastorno previo de la conducción, como pueda ser un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha. Entonces, todo está basado en poder diferenciarlas, y por eso voy a hacer mucho hincapié en eso ahora, comparándolas y diferenciándolas. Acá en el gráfico van a ver justamente cuál es el patrón de aberrancia que tenga un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda cuando vos tenés una taquicardia supraventricular y cuando vos tenés una taquicardia ventricular, para que vean que la morfología que se da tanto en B1 como en B6 para ambos bloqueos es diferente. Entonces te dice que vos cuando tenés un bloqueo de rama típico, aberrante en B1, en B6, estos son los que nosotros conocemos. El RS, R' más grande, digamos, es R mayúscula. En el B6 vos lo que tenés es RS mayor a 1 en el bloqueo de rama derecha, y fíjense cómo cambia en la TB. En la TB vos lo que tenés es un patrón, después se lo agrando si quieren,
para que lo puedan ver mejor, en el que tenés en B1, puedes tener QR o RS y pueden ser monofásico, bifásico y hasta trifásico, ¿sí? Y eso es lo más característico en el bloqueo de rama derecha. A nivel de B6 lo que podés tener es R inicial, S más profunda o QS directamente. Es como que tiene un patrón morfológico totalmente distinto y que te permite diferenciar cuál es una y cuál es otra. Si en cambio yo tengo un bloqueo de rama izquierda, lo que tengo es el descenso rápido en B1 y el mellado en B6 cuando tengo el típico de rama izquierda, y lo que voy a tener en la TB es el inicio de la R, una R lenta que tarda más de 30 milisegundos, una melladura, y a su vez lo que tengo es la caída al S, y que esto encima tiene que medir más de 60 o 70 milisegundos. Eso es casi característico en B1 y B2 de la TB. Y es más, es uno de los criterios de Brugada. Cualquier onda Q en el B6 también es característico de a nivel de izquierda en la TB. Es difícil, es de memoria, hay que verlo todo el tiempo, pero son distintos patrones que te permiten diferenciar uno de otro y que encima forman parte de lo que son los criterios diagnósticos que después tenemos. ¿Qué otra cosa es muy característico en el QRS? Lo que se llama el patrón concordante, ya sea positivo o negativo a nivel de las derivaciones ventriculares. Que sea concordante negativo es casi exclusivo del ATB, ya que las taquicardias preexcitadas no lo pueden generar porque no hay inserciones de vías accesorias en sitios del miocardio que den esa morfología. El patrón concordante positivo puede observarse en una TB en taquicardias preexcitadas por una vía accesoria de inserción posterior-basal del ventrículo izquierdo. Más raro que un perro verde. Ahí se lo muestro. Entonces tenemos el patrón concordante negativo. De acá para abajo tenés las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y acá, como van a ver, el QRS es negativo. Este es el que dijimos que es más característico de la TB. Y después tenemos el positivo, que son estas que tenemos acá abajo, en las que vemos que son todos positivos. ¿Sí? Duración del complejo QRS. Por un lado te habla de que la taquicardia ventricular de por sí tiene entre 169 más menos 29 milisegundos su duración, a diferencia de la supraventricular, que es más lenta. Tiene 138 más menos 14 milisegundos, digamos. Las taquicardias ventriculares con morfología de bloqueo de rama izquierda o derecha se asocian habitualmente con duración del complejo de QRS que supera los 160 a los 140 milisegundos respectivamente. De por sí, entonces ya estás hablando de que la taquicardia ventricular tiene mayor duración en realidad que la supraventricular. Otra cosa comparativa, ¿no? El eje. El eje, dependiendo de dónde salgan las fibras que van a generar la TB, puede tener un eje en rangos normales o que esté desviado a la izquierda o desviado a la derecha. ¿Qué es lo más frecuente que pasa? Un eje que te dé entre menos 90 y más menos 180, independiente de si la morfología de la taquicardia es con rama izquierda o derecha, o un eje desviado a la derecha en taquicardias con morfología de bloqueo de rama izquierda, son altamente indicativos de TB. Y acá lo que hay en el gráfico es justamente, miren dónde está D1 y miren dónde está BF. Acá te da un eje totalmente positivo y el que se llama incierto, tierra de nadie, indeterminado, todos los nombres que ustedes le quieran poner. Latido de fusión o latido de captura. Latido de captura. ¿Qué es un latido de captura? A su vez, a pesar de que estamos hablando de toda activación ventricular, a nivel de no sinusal, sigue mandando igual sus impulsos, pero el tema es de que como justamente se está llevando a cabo la despolarización de los ventrículos por la TB, que los despolariza y repolariza rápido, estos impulsos encuentran siempre el tejido ventricular refractario, el que viene del nodo, les digo. Y a veces por azar pasa alguno de ellos, ya que el ventrículo en ese momento no está en periodo refractario y se despolariza por la vía normal. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Un QRS totalmente distinto al de la taquicardia, que es angosto. Y el latido de fusión lo que te dice es que ese mismo estímulo que ya ha empezado a despolarizar el ventrículo por la vía normal, que iba a producir una captura, a su vez se encuentra
a su vez comienza a despolarizar el ventrículo, pero este ya estaba despolarizado en otros sitios distintos por la ATV, por lo tanto te sale un QRS que es una mezcla de ambos, entre el que viene de arriba y el de la taquicardia ventricular. Este es el de captura, con un QRS angosto, como el del ritmo sinusal, y este es un híbrido que, ¿cómo se llama? No es sinusal, pero tampoco es la ATV, porque es más angosto, tiene otras características. ¿Sí? ¿Qué es el complejo RS en las derivaciones precordiales? Ausencia del RS en alguna de las precordiales es casi diagnóstico de TB con una especificidad del 10%. En los cuales esté la presencia de ellos, vos tenés que medir justamente esto que yo le decía. Desde que arranca el R hasta el nadir que se le dice la parte más profunda del S, y esto debe ser mayor a 100 milisegundos. Y esto es casi característico de la taquicardia ventricular, también diferenciando la de la supraventricular con aberrancia. Con una R ancha que tiene que tener más de 30 milisegundos. Y por último, importancia del electro durante el ritmo sinusal. Lógicamente que siempre es muy importante tener un electro de base que nos permita ver cómo era todo antes, para tener comparativamente, por ejemplo, la presencia de que ya haya tenido algún tipo de bloqueo de rama izquierda-derecha. Hay tanta Q en todo esto que le estamos hablando que no se puedan ver las secuelas de los infartos, o sean secuelas de infartos, es medio difícil distinguirlo. Entonces siempre es la base tener un ritmo sinusal, un electro de base, si es que podemos tenerlo. Cuando hay bloqueo de rama preexistente, debe sospecharse taquicardia ventricular ante cualquier alteración de la configuración del QRS durante la taquicardia.